Hoy es 18. Bueno. Buenos días, mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Como siempre, agradecida por tus hermosas energías, por estos momentos de vida que podemos compartir. Vamos a ver este día tan fuerte, tan potente. Vamos allá, mi gente bella, mi gente hermosa. Bueno, mi gente, como ya tendrás en cuenta, como ya sabrás, la madre de Víctor Quero pues ha fallecido. Esta mujer ya ha dejado este plano. Nuestras máximas condolencias a los familiares. Esta mujer ya ha partido de este plano. Pues esta madre coraje, su alma pues elevada al cielo, a descansar en paz. Y su esencia de guerrera, su esencia de madre coraje, pues queda con nosotros. Y la justicia, claro que sí, la justicia se abra paso, no solo para ella, para su hijo, sino para todos los que estamos pasando por estos dolores, por este dolor tan encomiable que ha dejado esta cúpula sangrienta de la dictadura, palabra cierta. Mi gente bella, mi gente hermosa, en el video anterior, como les he dicho, ahí está la autoridad. Mira cómo saltó. Mira cómo saltó la carta, que no, yo abrí las cartas como señal de respeto a las energías, porque voy a mencionar el nombre de esta mujer, este caso, y mira la carta que se resaltó, la autoridad. Claro que sí, la justicia sobre quienes han causado tanto dolor a esta familia, a esta madre, a este hijo, a la patria, a todos, la justicia, mi gente, la justicia sobre ellos, claro que sí. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, quienes han escuchado, quienes vieron el video que subí, creo que fue el 15 de mayo, les comenté por las conjunciones que había en ese momento, por las movidas energéticas, que para la luna que venía, la luna del 16 de mayo, que tocaba luna nueva, ese día 16 de mayo, que nos preparásemos para eventos a nivel de comunicaciones, para algo importante que iba a ocurrir, estuviésemos atentos, alertas a las comunicaciones. Y fíjense nada más y nada menos lo que sucedió, pues de millonario a mendigo, ¿no? De este sujeto, Alec Saab, pues sí, cayendo como moscas están, y se los comenté, duelo, fuerza. Pues aquí la de él sí, la de cínica, resolviendo de la manera que ella mejor sabe, defendiéndose de la mejor manera que ella sabe, ¿no? De ministro a ciudadano colombiano, de testaferro a ciudadano colombiano, deportación de Alec Saab, ya es noticia para todos. El mismo día 16 de mayo, en plena luna nueva, deportado, montadito, empacadito en su trajecito color gris, rumbo a Nueva York. Ahí está, entregadito, empaquetado, le faltaron poner nada más un lacito, cayendo como moscas en la caca, pues esta manada de gente, mi gente, vamos a seguir viendo más, pues esto es un duelo, mi gente, esto es una, como en el lejano oeste, por la conquista. Esta gente sabe muy bien lo que está haciendo, los hilos que están meneando. Fíjate que están cayendo las primeras cabezas, las cabezas más grandes. Están cayendo, palabra cierta, están entregando, y el mundo lo va a ver y lo está viendo, que están entregando las piezas más, como por así decirlo, entregándole al cacique, los indios entregándole al cacique, ¿no? Esta manadita de sin nombres, entregándole como las cabecitas más brillantes, ¿no? Los que tienen, entre comillas, los que han robado más dinero, porque el dinero que esta gente ha robado triplica, quintuplica las fortunas más grandes del planeta, o a las personas que han amasado fortunas trabajando, siendo empresarios,
Dicen por allí que la de Al-Saab hasta triplica la fortuna que tiene Donald Trump. Imagínense ustedes cuánto han robado a estas personas. Entonces, bueno, el dilema es quién es el siguiente, ¿no? Ya podemos intuir, ¿no?, de la lista quiénes son los siguientes. Así que esto se pone fuerte, esto se pone interesante, porque tenemos aquí grandes descubrimientos, grandes desvelaciones, estamos en un momento donde se están desvelando interesantes situaciones en Venezuela, se están abriendo puertas. Habían puertas que estaban cerradas y se están abriendo, están saliendo a la luz mucho tema que estaba cerrado, que estaba como como que no se quería saber, disculpe mi gente, como que la cortina, la alfombra no se quería levantar y se está levantando y mucho más, mi gente bella, mi gente hermosa. Fíjate lo que es, en qué tiempo, ¿no? Y ya les había pasado por esto. Esta gente piensa que porque se conocen, que porque saben manejarse en estos submundos, pero en este momento no tienen la manera, no tienen cómo comprar. No tienen cómo comprar el mundo, ni porque sean los pseudoempresarios que creen que son, ni porque sean los testaferros del mismísimo innombrable. Ya, mi gente, esta gente toca fondo, porque toca fondo, ya lo están tocando. Aquí no va a haber quien sean capaces de librarles la cabeza, ya su cabeza ha tocado fondo. De hecho, se van a llevar a unos cuantos, ya esto lo sabemos. De hecho, esta es la razón de ser de esta situación. Tenemos aquí, mira, como nos sale aquí la hipocresía, la dualidad, nos sale aquí el que nadie puede dormir con los ojos cerrados, espalda con espalda, culito con culito. Aquí nos sale la hipocresía, la traición y más que van a ver, más que están habiendo en este preciso momento, mi gente bella. Esto es increíble porque podemos estar viendo que prácticamente tenemos en la lista también, aquí me están diciendo increíblemente a Gorrín, me están hablando bueno, el Tarek, ¿qué podemos hablar del Tarek? El Tarek ya tiene, por supuesto que él simplemente está esperando como que lo vengan a buscar. Él no tiene escapatoria, él está en un montón de autos, él está en un montón de órdenes, de videos. El Tarek es un enfermo, un depravado, eso no es un secreto para nadie. Con todo el poder que ha tenido, este hombre se dio y se ha dado la tarea de dañar a mucha gente por perversión, por abuso de poder, por todo lo que... Bueno, la lista es increíble. Gorrín pues está poniendo sus órbitas en remojo, posiblemente tienda a... Mira, sí, el avance, la búsqueda, el avance, saben que los van a buscar, saben que van a caer, saben que van a irse. El Al-Aissami que deje la lloradera porque sus lágrimas ya nadie se las compra. Aquí, hablando de comprar, aquí el intento de estar manipulando, comprando amistades, comprando quienes cuidado con el tema de testaferros también que están afuera, personas que están fuera. Esto viene efecto dominó, pero un efecto dominó que ahora sí va a funcionar. Un efecto dominó que pasa de haber estado paralizado al estar ahora floreciendo. Ahora sí están todas las tablas, todo sobre la mesa expuesto, porque había habido un movimiento que se estuvo realizando, que se estuvo ejecutando efecto dominó y dio chance a que muchas personas escapasen de ello, a que como que muchas personas tuviesen la oportunidad de andarlo y ejecutarlo y esparcirse. Pero ahora aquí está la traba, aquí están las dos espadas, aquí hubo un avance truncado, un avance frenado y aquí está como la dualidad, se rompen las columnas, se quiebran, lo que pudo haber estado estructurado ahora se quiebra, se rompe, se destruye, se trunca. Definitivamente ahora sí vamos a poder ver un fuerte avance en lo que a esto respecta, a lo que a esto se refiere. Ahora también personas en el extranjero, vamos a estar escuchando amistades en el extranjero, personas que habían logrado escaparse, entre comillas,
tenido una cierta calidad de vida, van a ser buscados, van a ser, fíjate que aquí está, habían logrado conservar cierta estabilidad, cierta tranquilidad, yatecito, casita, lujo, vidita buena, vidita tranquila. Pues no, todo esto se les trunca, se les cae, los van a buscar, los consiguen, los agarran y los juzgan. Todo esto, mi gente, lo vamos a estar viendo en uy, se me vuelve a caer, la fuerza. Es que las cartas cuando quieren hablar y cuando es que hablan solas, les falta nada más es que cuerdas vocales. Les aplican la fuerza. La fuerza los sacan de este mundito que habían logrado montar a fuerza de robo, de corrupción, del hambre del pueblo, y de ahí son sacados. Por ahí anda una mujer que está en Italia, que no se me viene ahora el nombre, creo que es una tal Camila algo, bueno. A ver, vamos a ver qué nos siguen hablando aquí las cartas. Bueno, mi gente, la templanza. Arcano mayor 14, la templanza, ya ustedes saben todo lo que tiene que, porque ella misma sí la marcó para ella, con la estrella del norte en su cabeza, con las aguas en su mano, las aguas calmadas en su mano, sabiendo cómo las mueve, por los pies, bajo sus pies las flores floreciendo. La templanza nos está hablando en este momento de movimientos energéticos, de calma, de María Corina Machado, de pasos bien dados, de bueno. Voy a dejarla aquí porque es importante que me salga a medida que voy haciendo yo lectura. Es importante que me vaya saliendo energías sobre María Corina Machado, porque en este momento que estamos hablando es importantísimo, es importantísimo. Camila Fabri es el nombre de esta mujer. Voy a incorporar las cartas que ya habían salido. Vamos a hacer una buena barajada porque voy a cambiar de mazo de tarot. Voy a cambiar de mazo, pero primero quiero ver aquí. Sí, mi gente, esta gente no la salva nadie. Bueno, mira, renacer, qué bonito. Esta gente, la corrupción, lavado de dinero, no les ha valido nada. Todas las bolsas de aceite, todas las bolsas de aceite, las tramoyas que han montado, todas las mentiras. Mientras más mentiras, más se hunden. Toda esta gente adinerada, todos han sido entregados y más van a venir, más noticias vienen, porque este mes de mayo estamos a mediados y más va a venir, más van a ser entregados. Más van a ser entregados, mi gente. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Los vamos a ver como gallinetos, firmando papelitos, planillitas para entrar en prisión allí con sus espositas. Humillados, como han humillado ellos a un pueblo entero, como han puesto un pueblo entero a pasar hambre. Temblando. Aunque poco o nada les importa a ellos, no tienen vergüenza, pero así será. Esta se volteó. Ay, mira, vamos a ir sacándolas así de esta manera. Mira, aquí tenemos caso fuerte. Va a haber un caso fuerte de no solamente, ya esto no solamente de traición entre ellos, a nivel de que te quito, que te traiciono a nivel de quita tú que vengo yo, sino que nos viene como una ruptura a nivel de una pareja en la política en Venezuela, una pareja en la política nos vamos a estar enterando también un tema de separación, pero ya esto es por temas de ruptura de pareja, como que se rompe una familia, porque no solo a nivel de infidelidad, sino que también entrega, o ella le entrega a él, o él lo entrega a ella. Esto va a ser muy polémico, por lo mismo, por temas de salvar el pellejo, por temas de dinero, de corrupción. Esto va a causar bastante revuelo. Vamos a ir viendo más sobre, mira, aquí viene la torre también, mira qué material, ¿no? Tenemos aquí la torre, la destrucción total. Con respecto a esto, tenemos arcano mayor número 1, arcanos mayores fuertes, arcano mayor número 1,
se abren con el tema de Al Saab, se permite mucho al Comando Sur en Florida abrir o fortalecer el caso del tema de corrupción, lavado de dinero, todo esto. Mira, si Maduro estaba ya reventado con el tema de narcoterrorismo en el norte, en lo que se está llevando en los tribunales del norte con el tema del narcotráfico, o sea, si por ahí le caían unas cuantas vidas preso, ahora se repotencia en el sur con el tema de la corrupción, lavado de dinero, toda esta movida. Aquí no hay para dónde coger, mi gente, aquí no hay para dónde coger. Tenemos la unión, por supuesto, que esto es lo que se quería, unificación de voces, unificación de testigos. Mira cómo está aquí la balanza. Equilibrada, unificación de testigos, unificación de voces. Ahora es que vienen los pajaritos a cantar, mi gente. Escúchenme algo, chavistas, rodriguistas, todos estos que no hayan dónde ubicarse, dónde ponerse, dónde meterse, delcinistas, todo, porque para mí toda esta gente tienen el mismo desorden mental, chavistas, tienen el mismo desorden mental, de verdad, de verdad. Vamos a ver, de ese ya no haya que entregar. Un día de estos va y se entregue ella misma, un día esto va y entrega a su hermano, o te entrega a ti, porque ya no haya que entregar. Un día esto va y entrega hasta a su perro. Maduro no va a volver, Ella está buscando entregar en bandeja en plata a quien sea, hasta la bandeja sola. Ella no le queda que entregar. Te voy a decir algo. Que tenemos la sacerdotisa. Y te voy a decir algo. Ella entrega lo que sea necesario, hasta su madre. Ella no se va a quedar tranquila. No se va a quedar tranquila porque es una desquiciada, es una desmembrada mental, cerebral. Ella está desquiciada. Chavistas, maduristas, rodriguistas, faltos, todos de criterio. Ahora sí están viendo algo claro, ahora sí lo están viendo, ahora sí lo están observando. Ahora sí están observando las cosas como están pasando, ya se están dando cuenta hasta cuándo, qué más quieren ver. O sea, de verdad, qué más quieren ver, que esta mujer es una enferma, esta gente está mal. No sé qué más quieren ver, porque van a ver, si más quieren ver, más van a ver, porque teatro queda, circo queda. O ponen sus barbitas en remojo, o se ponen del lado correcto de la ley mientras les quede tiempo, porque esta enferma no va a parar y esta enferma va a caer también. No quedan ustedes que es que, ay, se va a salvar y yo me le rimo y me va a caer algo bueno. Lo que te va a caer es tremendo rayo en medio del coco. Síganse volviendo locos, lo único que yo les digo. Pendientes de lo que viene, porque lo que viene es candela. Lo que viene es candela para los pies, mi gente. Eso se los digo directamente, no a la gente que está del lado correcto, se los digo directo porque yo sé que ven el canal, yo sé porque hay mucho borbojito viendo por ahí, yo los dejo tranquilos, yo los leo y los dejo tranquilos. Pendientes, observen y miren cómo están las cosas. Pónganse del lado correcto, pónganse del lado del pueblo, déjense de tonterías, déjense, mis hermanos, de tanta estupidez, porque ya las cosas no están para juegos de carrito. No vienen momentos fáciles, vienen momentos duros y se están viviendo. Esta gente está acumulando puntos, pero del lado malo. Y les estoy diciendo algo, mi gente, Ya el Sol entró completamente en Géminis, ya Marte está parado. Estoy hablando a nivel de energía. Marte está completamente en Tauro, Venus está de lleno, la energía de Venus, la energía de Cáncer, tierra y agua muy mezclada. El fenómeno del niño está haciendo todo su efecto en lo que viene siendo el Pacífico de Sudamérica. Vamos a ver, se está materializando, viene energía de lo que es la materialización, de vincular, cambiazos, momentos de cambiazos repentinos. Mire, vamos a estar pendientes de lo que tenemos que estar pendientes.
Anoten la fecha del 22, 23, 24 de mayo. Atentos, momentos de apertura, de más noticias, momentos de fuerte voltaje, de noticias, de eventos, de situaciones y las que han venido. Se las hemos ido indicando en el canal, creo que paso a paso, y han venido ocurriendo. Mi gente, hay que estar atentos, hay que abrir bien los ojos, no hay que arrimarse a un árbol porque creemos que nos va a dar abrigo. No, señor, miren cómo están las cosas ahorita y más cosas van a ocurrir. Si usted se arrima a un árbol porque cree que buena sombra le arrime, le dé, tenga cuidado con un rayo porque ese rayo le va a caer derechito a la cabeza. Vale. Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, bueno, ya ustedes saben que de un tiempito para acá les he venido dando recomendaciones con respecto a cómo limpiar el cuerpo, el organismo de tanta radiación, tanto metal pesado, y eso tiene una razón de ser. Tenemos el reloj prácticamente jugando en contra. Hay unos eventos que están ocurriendo en el planeta ya, o sea, no es que vienen, ya están ocurriendo, nos están pillando, como por así decirlo, con el reloj en contra. Importante, mi gente bella, mi gente hermosa, que no nos pille el toro. Ahora mismo es imprescindible limpiarnos de metales pesados, es imprescindible, no es moda, no es fashion, no, mi gente, es necesidad. Viene un evento que es este Mundial de Fútbol, nos quieren, yo sé que ustedes están al día con respecto a todo esto, nos quieren volver a inocular un pincha. Ustedes saben que aquí en YouTube no se pueden estar diciendo muchos nombres raros porque tumban las cuentas. Yo sé que la mayoría de la comunidad de este canal está muy despierta, lo cual agradezco, hace la tarea más sencilla. Mi gente, si pueden, si tienen la oportunidad, háganse con cobre. Yo sé que no es el metal más lindo. Háganse con cobre para protegerse, ionizarse, descargar. Si tienen la oportunidad de con el cobre ir a playa, ir a campo, hacer contacto a tierra, usar tobilleras de cobre, usar anillitos de cobre, pulseritas de cobre, es importante. No es por fashion, mi gente, es por limpieza, por desionizarnos de tanta carga electromagnética, de tanta radiación. Todos nuestros móviles, todas nuestras tablets, toda la wifi que nos rodea, todo eso lo que hace es cargarnos y eso va deteriorándonos y nos está deteriorando. Cada pande, esta que corren por todo el mundo, va acompañada de un nuevo piquetico que nos ponen y eso lleva una cantidad de producto interno que se mezcla con nuestra sangre. Y mi gente, si te hago que lo voy a hacer, veré cómo cuido mi verbo para que te llegue de la mejor manera con sinónimos y el canal, pues el algoritmo pues no me pille. Eso genera una cantidad de desvividos a nivel mundial, ya los ha causado. Y si ahora llegan a volver a encerrarnos con otra de estas pandes mundiales, lo han intentado recientemente con la rata, ¿no? Con el hantarrata, y ahora lo van a volver a intentar con otro que viene, creo que es un ébola que van a intentar lanzar. Pero después del mundial, mi gente, ya va a ser indetenible. Nos quedan 2 meses, creo. Así que vamos a limpiar el cuerpo. Recomendación, no solo el cobre es un aliado más. Mi gente, al despertarte por las mañanas, si quieres escuchar esto, escúchalo, no tienes por qué quedarte. El que se quiera quedar, quédese, escúchelo cuantas veces quiera. Al despertarse por la mañana, antes de cepillarse los dientes con esa crema que nos venden, que lejos de limpiar lo que hace es, bueno, hacer que nos traguemos una cantidad pero bueno, es lo que hay. Siempre les digo, aceite de coco, limpieza de dientes con aceite de coco, mi gente, simple y ya está, pero bueno, nos complicamos más de la cuenta. A ver, al despertarse por la mañana, agua,
con sal, buche de agua con sal, gárgaras de agua con sal, boom, eso para el lavabo, quedarse un rato con el agüita de sal en la boca, unos 5 o 6 minutos y después sí procede a lavarse los dientes como usted está acostumbrado a hacerlo. Si lo hace con agua de coco, pues bendiciones, genial, perfecto para su salud, si no con su crema de dientes habitual. Su botellita de vidrio azul que tantas veces le he dicho, agüita normal, de la que tenga, agüita normal solarizada, pónganla a llevar sol, esa agüita de vidrio azul, la cantidad de sol que pueda, que puede llevar sol 1 horita suficiente. Esa agüita solarizada que tenga, no tengo una en la mano, mañana trataré de tenerla. Esa agüita solariza otras aguas, que tengo 4 o 5 botellitas de agua en la nevera, pues échenle un chorrito a cada una. Esa agua ya cobra vida, esa agua está viva, esa no es agua muerta, es agua viva. Pues esa que sea su agua de beber, con la que hace sus jugos, con la que bebe su agua. Trate de tomar agua solarizada y si es con un poquito de sal mejor. No tienes por qué tomarte el agua salada, salobre, no. Un poquito de lo que agarren tus deditos así de sal. Que tengo sal marina, que tengo sal del Himalaya, que tengo sal común, solo puedo usar sal común de cocina. Pues si es la que tienes, pues bien. Si puedes comprar sal, una sal de mejor calidad, pues bien, pero sale sal a fin de cuentas. Es muy importante. Y mi gente, Venezuela, tenemos un país donde el cilantro se puede conseguir. Hay países donde el cilantro brilla por su ausencia. Cilantro, infusión de cilantro. Vamos a beber infusión de cilantro con todo y su tallo, bien lavadito, cortadito, en agua hirviendo, mete ese cilantro, tápelo, haga infusión de cilantro y beba su té de cilantro, usted, sus hijos, su abuelo, eso no le hace daño a nadie. Hemos vivido toda la vida tomando sopita de cilantro, sabemos hacer té, vamos a beber infusión de cilantro. No se imaginan cómo el cilantro barre y nos limpia de tanto metal pesado. Infusión de cilantro y agua de tamarindo. Sí, esa agua de tamarindo que tomábamos de pequeño, a beber agua de tamarindo, mi gente, como si estuviésemos locos. Que laxa. Dese la medida, a su justa medida, no vaya a tomar agua de tamarindo para andar todo el día laxado por la vida, no, pero vamos a agarrarnos fuertemente de la mano del cilantro y del tamarindo, es muy importante, alimentación suave. Yo sé, me van a decir, yo he venido comiendo suave, mi gente, en Venezuela comemos lo que podemos, lo que conseguimos, pues mira, Dios, ¿qué te puedo decir? Huevito, verduras, alimentación suave, grasas controladas, grasas buenas, grasas saludables, coco, aceite de coco, aguacates, huevos. Tienes acción de comer muchos huevos, comer huevos, tus pollos. Mira, de verdad vienen tiempos difíciles. Vamos a darnos estos 2 meses de limpieza, es importante. Y si tienes la posibilidad de ir a un herbolario y conseguir agua de mar, la venden el agua de mar pasteurizada, igual 1 o 2 tapitas en tu agua. Estas recomendaciones sé que parecen que son muy sencillas, que son tontas, pero no te imaginas las vidas que pueden salvar y que van a salvar y que están salvando. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Creo que me he extendido un poco, pero nunca va a ser suficiente si se trata de que el mensaje llegue y que no nos agarre estos despistados, porque va a ser muy fuerte. Es una frecuencia muy dura. Todo eso que nos ponen, que de repente sale un virus, ay, el virus se corrió por el mundo y te tengo la solución, aquí está, ven, haz una fila y te ponemos, ¡pim!, te tengo la solución, te la tengo, ven y te la pongo. Mi gente, por favor, no, por favor. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tenga o lo que no tenga que hacer con su vida, más faltaba, todos somos adultos, pero sí te pido que te instruyas, que leas, que revises, por favor, que abras los ojos y mucha atención y limpiarnos sobre todo del anterior. Los que ya lo hicieron, yo sé que he escuchado muchos que dicen, no, que va, yo de esta no caigo, pero bueno, si caíste en la anterior, hay que limpiarse mucho, y si no también, ya sabes, infusión de cilantro, jugo de tamarindo, bastante, que además está bueno.
Tu agüita de mar de herbolario, no es que vas a la playa a tomarte esa agua que está llena de todo, no señor. Pies en la tierra, pies en la arena, usar cobre lo más que puedas, intención, que es lo mejor, mente abierta, conexión 24/7 al wifi, al wifi verdadero, que es el wifi de la meditación, al wifi de las buenas intenciones, al wifi de la paz interior, a ese que no nos pueden quitar, que no nos pueden cortar. Menos pantallita, menos scroll y te quiero mucho, que tu paz no te la robe nadie. Besitos y hasta la próxima.